Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas que a través de conversaciones con actores relevantes del mundo educativo, político y social busca reflexionar sobre los desafíos que supone la pandemia para nuestra vida cotidiana y las alternativas que se piensan colectivamente para construir la llamada nueva normalidad. Hoy, Adrián Canerotto, rector de la UNIPE, dialoga con una pedagoga de larga trayectoria y doctora en Ciencias de la Educación. Conversa con Graciela Frigerio. Estamos con Graciela Frigerio. Graciela, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? Bien, bien, vos. Bueno, Graciela, gracias por este rato, por estos minutos para pensar un poco. Este ciclo viene dando cuenta de lo que está pasando con la educación en tiempos de pandemia, tratando de fijar el eje, no solo en lo que pasa, sino en lo que imaginamos como desafíos, ¿no?, que la pandemia abre y que van a formar parte de la agenda quizás inmediata y quizás de mediano plazo en la educación en relación con este nuevo tiempo. Bueno, te agradezco la invitación a pensar juntos y la verdad que no sé si es exactamente una pregunta, la preocupación que instalás, me parece que es una preocupación a la que no se puede responder sencillamente. Creo que sí hay muchos intentos de responder así como, ¿no?, directo, porque sin duda hay mucha necesidad o de sentir que no se ha detenido todo, por decirlo de alguna manera. Por mi parte, aunque esto sea más incómodo para mí y quizás para las y los que nos escuchen, yo preferiría como detenerme no apresurarme, por decirlo de alguna manera. Porque, mira, justo estoy releyendo un texto al que seguramente muchos recurrieron, de Albert Camus, La peste, ¿no? Y uno de los personajes de Camus, cuando aparece esa peste que cuesta mucho aceptar, que nadie quiere nombrar, que nadie quiere imaginar que va a durar, en fin, plantea una cuestión que cuando la leí me quedó resonando. Dice, bueno, habrá que aprender a reconciliarse con el tiempo, ¿no? Es decir, reconciliarse con el tiempo es una actividad que excede lo escolar, como cualquiera puede comprender al escucharlo, ¿no? Pero traigo esta asociación porque me parece que lo que está aconteciendo, porque la pandemia quizás todavía no se retiró, el virus quizás dure mucho tiempo, ¿no? Digo, nosotros me parece que no terminamos de registrar porque el sacudón es tan grande que todas las habitualidades se han visto trastocadas, no solo la escuela. Digo, hay un orden simbólico que se fisuró o se derrumbó, hay un orden económico que expresó sus límites, hay órdenes sociales que también están tensando al máximo la posibilidad misma del lazo social, ¿no? Y eso implica una movida que excede lo escolar, en el cual lo escolar se inscribe. Por supuesto, en lo escolar, concretamente en lo escolar, digamos, hay como dos corrientes así de sentido contrario, ¿no? Las que ven en esto una ocasión y las que no encuentran tanta ocasión. Lo diría mejor, las que buscarían que esto sea una ocasión y aquellas que van a tratar de retrotraer a puntos anteriores lo que se ha visto movilizado, desubicado o descolocado. Es decir, volver a reinstalar bajo la figura de así, y a mi entender, mal llamada nueva normalidad, un orden escolar previo. Me parece que lo que nos queda en primer lugar es un enorme desafío, un conjunto de desafíos. No los voy a trabajar en términos de escolaridad, que entiendo que hay gente que está pensando estas cosas con mucha pertinencia. Me parece que la primera cuestión es que no nos animamos todavía a encarar realmente hipótesis acerca de los efectos
de esto que ha transcurrido. Es decir, qué efectos en la vida de las instituciones, qué efectos en las organizaciones, qué efectos en las subjetividades. Y si bien instituciones, organizaciones y subjetividades no son caminos paralelos, están todos entrenzados, mezclados o qué sé yo, requieren quizás como hacerse unas preguntas específicas para cada dominio, ¿no? Es decir, ¿qué efectos? ¿Cuál va a ser el efecto de la distancia así llamada social, que en realidad era una distancia previa que ahora se convierte en una desigualdad insoportable para algunos de nosotros, porque hay otros que no ven desigualdad donde uno ve desigualdad, o hay otros que la ven y se regocijan de esa desigualdad porque les permite retirar mayor beneficio o sostener ciertas prebendas o conservar ciertos privilegios, ¿no? Entonces, me parece que la primera cuestión es cuáles serán los efectos en el lazo social, qué queda del lazo social con una desigualdad tan descomunal, tan cruel, tan duradera, y por todo esto cruel y duradera, con un potencial traumático alto. No estoy diciendo todo el mundo va a quedar traumatizado, estoy diciendo hay un potencial traumático. Bueno, ¿qué se hace con eso en instituciones desencajadas? Salidas de sus goznes, ¿no? Como decía un personaje de Shakespeare respecto al tiempo alguna vez. Esa es una pregunta. No tengo la impresión de que estemos como todavía, aún por el momento, dispuestos a preguntarnos sobre todos los efectos. Sin pensar los efectos, a mí me resulta muy difícil imaginar perspectiva. No, no porque los efectos necesariamente se cumplan, sino porque hipotetizar sobre los efectos me permitiría hipotetizar sobre los caminos para que algunos efectos se potencien y otros efectos, por favor, que no se produzcan. Por otro lado, me parece que hubo una cierta, digamos, reconsideración de la escuela, de los educadores y las educadoras, que por cierto se han ganado un lugar de homenaje ultra merecido por el modo que han logrado que la no presencialidad en la escuela no se inscriba como ausencia o desentendimiento de infancias y adolescencias, ¿no? Pero digo, esa casi reconciliación, digamos así, con una representación que aprecia, que valora, que estima la escuela, lo escolar y los educadores y educadoras, podría quizás tener una cierta aún fragilidad, ¿no? A menos que eso pueda como, no sé, tramitarse de algún modo, encontrar unos cauces, sostenerse, ampliarse, desplegarse. Y lo que más me preocupa entre nosotros, y no sé si es oportuno mencionarlo, pero yo creo que lo que pase después de que esto pase, cuando sea que pase esto, ¿no? Va a depender en buena medida de algo que tampoco estamos considerando, me parece en general, que es en cuánto nosotros podemos, digamos, espaciar la distancia, no la social, sino la distancia entre la conciencia real y la conciencia posible. Vos te acordarás, estoy segura, de ese antiguo teórico, se llamaba Lucien Goldman, que decía que a veces los cambios no se pueden realizar porque no hay espacio entre porque conciencia real y conciencia posible están pegadas. Entonces, alguien quiere cambiar, pero no, se da contra sí mismo, por decirlo de alguna manera. No un sí mismo singular, sino un sí mismo colectivo, ¿no? Yo no sé cuánta distancia lograremos establecer entre la conciencia real y la conciencia posible para que un imaginario motor permita una renovación. Es decir, no digo tirar toda por la borda, ni hacer borrón y cuenta nueva, ni tabla rasa, ¿no? Sino buscar, encontrar lo que el psicoanálisis llama nuevos fundamentos, ¿no? Nuevos fundamentos es haber revisitado los sentidos y haber encontrado en antiguos sentidos unas significaciones que estaban pendientes de hallazgo,
¿no? Y en consecuencia, digamos, hay una especie como de renovación, no quiero usar la palabra innovación, una renovación que implica siempre una transformación de lo existente. Para mí el mayor desafío es, para todos los que hacemos educación, donde sea que la hagamos, es preguntarnos sobre cuánto estamos dispuestos, ¿no? A abrir otra conciencia. No sé. Sí, 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 está muy bien, está muy claro eso y hay un montón de puntos para retomar ahí. Yo solo voy a retomar uno para concluir con esta primera parte, yo diría, que es, ¿vos qué rol le otorgás a la política educativa en este proceso? ¿Qué rol? Claro, ¿le otorgás algún rol en este proceso, por un lado, de la necesidad de tener algunos argumentos que nos permitan, argumentos, instituciones, vehículos que nos permitan hacer algo con el lazo social, ¿no? Hacer algo limitado, lo que se pueda. Y por otro, en esta distancia que vos hablás entre la conciencia posible, la conciencia real, ¿no? ¿Vos imaginás que ahí la política educativa puede incidir? ¿De qué manera te imaginas eso? A ver, vos sabés que desde hace mucho tiempo yo vengo afirmando así, emperadamente, que educar es un acto político. Es decir, que para mí el territorio de la educación es totalmente político, ¿no? Porque cada gesto que se haga en cada relación pedagógica, es decir, no solamente la definición de macropolítica, sino que cada gesto de una relación pedagógica se inscribe en algo que llamamos de dos maneras, pero es la misma cosa, se inscribe en el sujeto social y en la subjetividad de ese sujeto. En consecuencia, no hay manera de neutralidad posible en ninguno de los pequeños gestos. Así que para mí la educación es toda política, ¿no? Ahora bien, por supuesto hay responsabilidades, no sé si hay que decirlo así, mira, por supuesto espero mucho de la política educativa, y de hecho creo que, a ver, yo creo que la política, y me voy a ir de la educación para recordar algo que sugería Merleau-Ponty, que es un autor que vos también frecuentás, ¿no? Merleau-Ponty, ¿te acordás? Tenía una cosa genial, él decía que sobre los asuntos comunes, ¿no? A los que habitualmente les damos el nombre de política, parecía como si, ¿no? Si parecía como si el matiz es sumamente, hay que subrayarlo, negrita, destacado, ¿no? Pesar una maldición. Quiere decir que todo lo que emprendemos bajo el nombre de política y no sale exactamente como uno quisiera, ni como uno programó, ni como uno proyectó. Es decir, que quiero decir con esto que la política no es una cuestión lineal, sin avatares, sin infinitos elementos, factores, traducciones, intérpretes, opositores, adversarios, mil componentes, ¿no? Ahora, sin embargo, decía Merleau-Ponty, es como si pesara una maldición. Es decir, no está diciendo es una maldición ocuparse de la política. Dice, simplemente hay que saber que no es, que nunca va a traducir exactamente, ¿no? Las expectativas de un sujeto singular, ni tampoco necesariamente de un sueño colectivo. Siempre va a tener unos matices, unas cosas, ¿no? Aún así, dice Merleau-Ponty, el hecho de que tengamos límites en los efectos que queremos lograr, nos lleva a los que quieren como buscar más justicia, por decirlo de alguna manera, no es una palabra de Merleau-Ponty, la agregamos nosotros, ¿no? No impide, dice él, que todos los días hombres y mujeres se levanten para lograr que el mundo sea un mejor mundo colectivo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que la política educativa ha salido a hacer frente así, te diría, al toque, por usar una expresión muy académica, ¿no? A una situación que paralizó al mundo entero, no es un problema nacional esto. Digamos, si se paró el sistema educativo en el mundo, se descalabraron las economías en el mundo, hubo que pensar y todavía nadie lo pensó del todo. Quizás esto sea lo más preocupante en el mundo. Es decir, lo que la pandemia terminó de
de evidenciar y quizás de afectar, es un orden simbólico que ya estaba medio así, pero que querían sostener a como diera lugar. Bueno, ese orden simbólico parece que se fue así, ¿no? Ahora bien, todavía no tenemos en el mundo, no estoy hablando de nuestro país, en el mundo, como esos sueños colectivos que tuvieron otras generaciones en otras épocas. Y vos recordarás que Hannah Los Arendt relatos, los advertía, llamados relatos. exactamente, y Hannah Arendt advertía, ¿te acordás que cuando algo así, cuando se derrumba un orden simbólico, expresión más de Castoriadis que de Hannah Arendt decía, atenti, atenti porque cuando los sentidos están así como no sé dónde quedaron, dónde están, o quién los tiene, o dónde los pongo, está la tentación totalitaria, ¿no? Es decir, el totalitarismo siempre tiene un sentido para ofrecerte al toque, ¿no? Y claro, hay que aguantarse ese tiempo entre conciencia real y conciencia posible de encontrar nuevos fundamentos, ¿no? Entonces yo digo, a ver, volviendo a la política educativa en sí, yo creo que la política educativa en la Argentina, de manera inmediata, y seguramente con los años habrá 1000 comentarios, y quizás sin tantos años habrá 1000 comentarios, si a alguien le pareció, no le pareció. Lo cierto es que se hizo presente para que la falta de presencialidad no se viviera necesariamente y masivamente como descuido, como desatención o como abandono, ¿no? Y eso fue extraordinario. Bueno, ahora queda como nuevas etapas de eso, digamos, eso que se salió así a hacer frente y que nunca se hubiera podido hacer frente sin, además de la macropolítica, no hubiera habido sujetos singulares al estilo de Merleau-Ponty, que todas las mañanas se levantaron para llevar el cuadernillo, para colgar el bolsón de comida en la puerta de la tranquera, después de haber caminado no sé cuánto, haber prestado su propio dispositivo, etcétera, etcétera. Digo, hubo una conjunción de cosas que permitió, me parece a mí, que el desamparo no fuera tan grande. ¿Quiere decir esto que todo el mundo se sintió amparadísimo? No lo sabemos. Seguramente habrá todos los matices. Así que yo creo, espero, desearía, me encantaría, ¿no?, que la política pueda ahora, sabiendo que esto quizás dure, como justamente sostener esa distancia entre conciencia real y conciencia posible, y de verdad cobijar y albergar un imaginario motor que de alguna manera se evidenció en las iniciativas ya tomadas y que se puso muy en evidencia en algunos pequeños colectivos o grandes colectivos de instituciones y organizaciones, en grupos o en sujetos, en educadoras y en educadores, que yo creo que se podría decir, ¿viste cuando Rancière dice las inteligencias son iguales y lo que hay que hacer es forzar a una inteligencia que se ignora a reconocerse, ¿no? Yo creo que la pandemia hizo que obligó a capacidades que no se sabía que se tenían a expresarse. No sé si logro ser clara. Es decir, hubo una situación que dijo, a ver, soy capaz de, ¿no? Y me parece que se trata también ahora de hacer con eso, ¿no? Y de, sobre todo, dado que eso se constató, ¿no? No tratar como de retrotraerse a una situación previa, aunque esta parezca eventualmente tranquilizadora, por ya sabida, ¿no? Porque ahora lo que habría que registrar como ya sabido, aunque aún no pensado, son las capacidades que se pusieron en evidencia que no se sabía que teníamos. Graciela, muchas gracias. Está bueno ese final, porque es muy positivo. Habías dicho que no iba a ser positivo. No, yo no me considero, el optimismo no es lo mío. Pero fue optimista, te voy a decir, ¿eh? Así que, no, te agradezco mucho el rato nada, y el tiempo que nos dedicaste, nos estaremos viendo. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián, un abrazo y gracias al equipo que nos acompañó también. Hasta pronto. Hasta pronto.